Buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que forma parte del tubo digestivo, el intestino delgado. Bien, como estudiantes ustedes tienen las siguientes competencias. Conoce e identifica el intestino delgado y grueso. Identifica las partes del intestino delgado. Identifica las partes que constituye el intestino grueso. Identifica los vasos y nervios del intestino delgado y grueso. Relacione los conocimientos anatómicos para su aplicación clínica. Bien, esta parte del tubo digestivo entonces es un segmento largo que mide aproximadamente 7 metros, que se inicia desde el píloro hasta el intestino grueso. Este está constituido por dos partes. Una parte que es relativamente fija, que corresponde al duodeno, y una parte móvil que corresponde al yeyuno e ilion. ¿Sí? Como hemos visto anteriormente o en un tema anterior relacionado al duodeno, que tiene una forma de una C, que va a ser en estrecha relación con el páncreas y otras vísceras de la cavidad abdominal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del yeyuno e ilion. El yeyuno e ilion se extiende desde el duodeno hasta el intestino grueso. Esta parte del intestino delgado comienza en la flexura duodeno-yeyunal y termina en la unión iliocecal. Tiene una longitud aproximadamente de 6.5 metros. El calibre es variable, tiene un calibre aproximadamente de 3 centímetros a nivel de la flexura duodeno-yeyunal, que disminuye gradualmente hasta tener un calibre de unos 2 centímetros aproximadamente cerca de su terminación. En conjunto, las asas intestinales van a formar una masa que ocupa la cavidad abdominopélvica. Se describen alrededor de 15 o 16 sinuosidades, que son conocidas como asas intestinales. Como pueden ver acá, tiene la forma de una U. Estas asas intestinales se van a dividir en dos grandes grupos. Un grupo superior izquierdo, que va a estar formado por las asas de disposición horizontal, y un grupo de asas inferior derecho, que va a estar formado por unas asas que tienen una disposición vertical. Entonces estos son los dos grupos importantes. El primer grupo generalmente corresponde al yeyuno y el segundo grupo al ilion. Bien, las relaciones es bien importante entonces, como cualquier estructura anatómica. Cada asa intestinal va a presentar dos caras, que son convexas, presenta un borde libre y un borde adherente. Posteriormente, las asas intestinales van a estar en relación con la pared abdominal posterior y los órganos retroperitoneales. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a los grandes vasos prevertebrales, la parte inframesocólica del duodeno, los riñones y los uréteres, el colon ascendente, el ciego a la derecha y el colon descendente a la izquierda. ¿Sí? Anteriormente se va a estar en relación con el aumento mayor. Sabemos que esta estructura anatómica va a cubrir como un delantal toda la pared abdominal, ¿sí? Y mediante esta estructura más anterior a esta se encuentra la pared abdominal anterior. Como podemos ver acá, entonces estas son las estructuras que están en relación anteriormente, el aumento y la pared abdominal posterior, ¿no? Y posterior a este aumento mayor, pues se encuentran las asas intestinales. Superiormente va a estar en relación con el colon transverso y su mesocolon. Inferiormente con el colon sigmoideo y los órganos de la pelvis menor. Hablamos del recto y la vejiga en el varón, del recto, la vejiga, el útero y los ligamentos anchos en la mujer, ¿no? A la izquierda está en relación con la pared lateral del abdomen. A la derecha con el ciego, con el colon ascendente y la pared abdominal. Sí. Una estructura que también debemos mencionar y que es muy importante, pues es que se presenta casi en el 2%
aproximadamente, que está un poco superior al ciego. Bueno, obviamente es un divertículo en fondo de saco, a nivel del ilion, unos 60 centímetros aproximadamente, ¿no? Un divertículo ileal o de Meckel, que es un vestigio del conducto vitelino, ¿no? Obviamente esta sobre todo tiene una resolución quirúrgica si es que se hace su diagnóstico o el hallazgo muchas veces intraoperatorio, ¿sí? Entonces hay que considerar también este divertículo que puede presentarse en este porcentaje. Bien, hablamos entonces en relación a la constitución. Esta parte del tubo digestivo va a estar constituido por 4 capas principalmente: una capa serosa, una capa muscular, una submucosa y una capa mucosa. La capa serosa entonces va a tener continuidad a lo largo del borde adherente de las asas intestinales con las hojas del mesenterio, ¿sí? Las capas musculares o la capa muscular, que está constituido por 2 porciones a su vez, que es una longitudinal externa y una circular interna. La capa submucosa, que está formado por un tejido celular laxo, y tal vez lo que tenemos que resaltar acá son la capa mucosa, ¿no? Que va a presentar lo que son las vellosidades intestinales, los pliegues circulares y los nódulos linfáticos, ¿no? Entonces es una característica muy importante que se presenta en esta región del tubo digestivo. Es importante mencionar los vasos y nervios de esta porción del tubo digestivo. Cuando hablamos de las arterias, nos referimos a las arterias yeyunales e iliales, que son estas, que corresponden o son las ramas colaterales de la arteria mesentérica superior, ¿sí? Como podemos ver, estas a su vez van a dirigirse a lo largo de lo que es entre las hojas del mesenterio, para luego dividirse en distintas ramas que van a formar los arcos vasculares para la distribución de las caras del yeyuno e ilion, ¿sí? Las venas yeyunales e iliales, que están dispuestos como las arterias y desembocan en la vena mesentérica superior, ¿no? Obviamente tienen un trayecto retrógrado en relación a las ramas arteriales, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Los linfáticos, estos son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos van a formar lo que son los vasos quilíferos, ¿sí? Que obviamente estos se drenan por troncos colectores de la cavidad abdominal hacia la torácica para dirigirse a lo que es el conducto torácico. Los nervios del yeyuno y el ilio van a proceder del plexo celíaco, ¿sí? Por medio del plexo mesentérico superior. Sabemos que en todo lo que corresponde a las vísceras, pues estas estructuras van a estar inervados tanto por una porción simpática y una porción parasimpática, ¿no? Que corresponden al sistema nervioso autónomo. Algo muy importante que debemos referir en esta parte es el mesenterio. El mesenterio, recordando que la pared abdominal va a estar recubierta por un peritoneo, tanto un peritoneo parietal como visceral, y tenemos la cavidad peritoneal. También sabemos que las estructuras del tubo digestivo están fijados a la pared abdominal mediante un meso, y el meso que une esta parte del tubo digestivo es el mesenterio, ¿no? Entonces es un largo meso peritoneal que fija el yeyuno y el ilion a la pared abdominal. Es una membrana arrugada cuyos pliegues aumentan rápidamente de altura desde su origen de la pared abdominal hasta su borde intestinal, ¿no? O el borde adherente, ¿sí? Bueno, este mide aproximadamente a nivel de la pared abdominal unos 15 a 18 centímetros aproximadamente a nivel de su inserción, ¿sí? Que es su inserción parietal, y tiene una inserción intestinal que mide aproximadamente 6.5 metros, que es la misma longitud que tiene el intestino delgado, lo que corresponde al yeyuno e ilio. Bueno, el mesenterio entonces va a tener dos caras, ¿sí? Dos caras, una cara anterior o derecha, otra posterior izquierda, y como dos bordes, ¿no? Uno que es adherente, denominado raíz, y otro libre,
o intestinal. Esos son entonces los bordes que va a tener esta porción del mesenterio. Como podemos ver, las caras van a presentar repliegues en acordeón, arrugado también se lo puede indicar, que son en igual número que las asas intestinales. A nivel de lo que es de la raíz o su borde adherente, se va a fijar a la pared abdominal, ¿sí?, mediante una longitud de 15 a 18 centímetros, que comienza más o menos a nivel de la segunda vértebra lumbar, o entre lo que es el disco intervertebral, entre esta y la primera vértebra lumbar, y se dirige hasta la fosa ilíaca derecha, ¿no? Obviamente va a terminar en el ángulo de unión del ilion con el colon ascendente. Va a estar recorrida de superior a inferior por los vasos mesentéricos superiores y también después por los vasos ileocólicos. Entonces esas son las ramas que van a recorrer o tiene el trayecto en esta parte del mesenterio. El borde libre es sinuoso y se confunde con el borde adherente de las asas intestinales, ¿no? Entonces, bien importante, hemos indicado que tiene una longitud aproximadamente de 6.5 metros. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido? Algo muy importante que debemos ver en esta parte del mesenterio, ¿no?, y en las disecciones que se realizan en las piezas anatómicas. El contenido es la arteria mesentérica superior. Si hablamos de la arteria mesentérica superior, más propiamente dicha, de las ramas intestinales y los arcos que se van a formar, ¿no?, y estas que van a irrigar tanto las caras que tiene las asas intestinales, ¿sí? Esta rama de la arteria mesentérica superior, no olvidemos que es un tronco vascular muy importante junto al tronco celíaco y la arteria mesentérica inferior, ¿no?, que están destinados a la irrigación de las vísceras de la cavidad abdominal. El otro contenido del mesenterio es la vena mesentérica superior, ¿sí? Entonces es una estructura igual muy importante que se encuentra, hemos indicado también anteriormente, que tiene un trayecto retrógrado o en sentido contrario a la distribución arterial. También se van a encontrar acá lo que son los nódulos linfáticos, el plexo nervioso mesentérico superior, ¿sí?, las ramificaciones que obviamente tiene este plexo, que también se encuentran a este nivel, ¿no?, y la grasa que se va a encontrar en el mesenterio, ¿no? Entonces obviamente esta grasa tiene el contenido de esta grasa es variable, ¿no?, ya sea en el recién nacido, en el niño, en el adulto, ¿sí? Entonces estas son las 5 estructuras importantes que podemos mencionar, ¿no? Recordamos nuevamente entonces la arteria mesentérica superior, básicamente las ramas intestinales y los arcos que se encuentran, ¿no?, la vena mesentérica superior, los nódulos linfáticos, el plexo mesentérico superior y la grasa. Bien, entonces esta es la descripción del intestino delgado, que corresponde a la parte del tubo digestivo. Gracias.